¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer hoy una lectura por sí o por no. Ya saben que es un clásico de este canal que siempre lo van a encontrar acá, así que vamos a ver si lo que preguntan es sí o es no. Vayan pensando la pregunta que quieran hacer y van a elegir hoy entre tres opciones. Desde ya le mando un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Argentina y del resto de Latinoamérica. Un saludo muy grande a la gente de Bolivia que me pidió esta semana que les mande saludos. Así que a la gente de Bolivia le envío un gran abrazo en especial desde acá. Vamos a hacer las tres pases acá y vamos a colocar unas piedritas para elegir. Así que vayan pensando qué los atrae más y vamos a tener por sí o por no las preguntas. Hay gente que me dice que solamente hablo de amor y no es real. O sea, yo incluso trato de ajustar las preguntas también al trabajo, al estudio, al dinero. Lo que pasa es que si tengo que dar todos los ejemplos de posibles preguntas que hayan hecho, estaría una hora con cada una de las piedras y aún así seguramente quedarían preguntas afuera. Pero bueno, dejemos ese lado técnico y vamos ya mismo a que elijan una piedra. Tenemos la piedra blanca, la azul y la roja en último momento. Así que vamos a ver, las voy a comer un poquito y me voy a quedar un ratito en silencio para que ustedes puedan elegir con calma y tranquilidad cuál los atrae más. Recuerden que como siempre pueden hacer también una pregunta para cada una de las opciones y ver si les contesta sí o no. Eso es una decisión de ustedes de cómo usen este interactivo, así que me quedo callado. Vamos a la elección de las piedritas ya mismo. Bueno, imagino que ya tendrán la pregunta y habrán elegido una de las piedritas, así que voy ya a comenzar con la piedrita blanca, que es la primera de todas. Después tenemos la azul y la roja en último lugar. Así que tenemos piedra blanca, están movedizas hoy las cartas. Vamos a ver si lo que preguntaron piedra blanca es sí o no. Así que ya mismo voy a empezar esta tirada. Lo ponemos acá, la piedrita, y vamos a ver si es sí o no. Voy a mezclar un poco, corto y ya coloco las 5 cartas que me van a indicar la respuesta. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para contestar si es sí o no la pregunta que hicieron piedra blanca. Las tenemos acá ordenaditas, creo que están medianamente bien, así que vamos a ver qué nos sale acá. 4 de copas, 6 de pentáculos, la carta de la templanza, el arcano mayor de la templanza, la reina de bastos y por último la estrella. Bueno, es una tirada bastante angelada. La respuesta está para lo que son relaciones de pareja. Fíjense bien la historia que tiene esta pareja. Si se parece a la de ustedes, déjenlo en los comentarios. Lo que se ve es una especie, lo ven acá en la chica, una especie de decepción inicial, ¿no? Acá tienen la carta y tiene que ver con lo emocional. Tal vez esta sea una de esas relaciones que no empezó desde un lugar de volverse emocional, sino más desde un lado tal vez de una atracción más mundana, ¿no? Del deseo o de la amistad o del juego. Pero había en mi consultante una especie de decepción porque no había de la otra parte un plan, ¿no? Una idea de una relación, de algo más profundo. Eso es lo que se ve acá. En algún momento esto cambió por algún motivo, un intercambio entre ustedes o se habló y la paciencia y el esperar hace que finalmente les haya llegado un momento de felicidad en la reina de bastos, donde la verdad que cambió mucho esta situación. Si hay una carta que es lo contrario de este 4 de copas, es esta hermosa mujer que es la reina de bastos, que ustedes pueden ver la alegría y la seguridad
que parten de ella, ¿no? El dominio que tiene y la forma en que comparte eso con los demás. Es todo lo contrario del aislamiento que sufre el 4 de copas. Así que esto es lo que ocurrió con la pareja, y para coronar esta buena relación que tengo acá, si preguntaron si esta relación va a ir bien, la respuesta es un sí absoluto, porque acá tienen la carta de la estrella, donde ven que la mujer con su lazo toma la sabiduría del cielo, ¿no? Algunos dirán del universo, pero bueno, es la estrella. Es el momento en que la buena suerte nos acompaña, en que podemos extraer lo mejor de nosotros. Así que en alguna carta la estrella está transmutando incluso energías en este río que se ve abajo. Así que en el Rider-Waite, por ejemplo. Así que fíjense que la respuesta es un sí absoluto si preguntaron si esta relación iba a ir bien. Si preguntaron si una persona va a volver, esta carta pasa a contarme lo decepcionados que se encuentran en función de que esta persona no esté cerca. También que han tenido paciencia, que le han aportado buen humor a veces a la angustia, y eso va a hacer que esta situación cambie y que esta persona finalmente vuelva. ¿Cuándo va a volver? Me preguntarán ustedes. Pronto. En el tarot no hay un tiempo de calendario, eso lo digo siempre, sino un tiempo de acciones. Una cosa sucede a la otra y eso van encadenando hechos que hacen que las cosas ocurran. Así que ya está todo de alguna manera encadenado como para que esto ocurra. Así que si van a preguntar si la persona va a volver, la respuesta es sí. Si preguntan si una persona tiene interés en ustedes, la respuesta es sí, absolutamente. En ese lugar lo que pueden hacer un poquito para favorecer que la persona se acerque o que los invite a tener una cita o lo que quieran es tratar de sacar la cara de enfado, de enojo, y tratar de justamente comunicarse más con esta persona, de tener una actitud más abierta. No estoy hablando de que también es una tontería, ¿no? Pero de que se regalen, como dicen, o que se expongan. En realidad, lo interesante es tampoco hay que salir a la vida con esta cara de enojo, ¿no? De decepción, aunque hayan sufrido en sus vidas. Así que eso es lo que hay acá, la alegría gana finalmente, la persona tiene interés en ustedes. En resumen, todo lo que hayan preguntado con respecto a una pareja, a una cuestión afectiva, la respuesta es absolutamente sí. Si preguntaron por cuestiones económicas, también la respuesta es absolutamente sí, porque tenemos el intercambio de dinero, que es una de las cartas principales en cuanto a lo que es el dinero en sí mismo. Para los que tienen un comercio, para los que tengan algún trabajo que involucre intercambio de dinero o que esté relacionado con eso, la respuesta es sí. Si están pensando en un aumento en su salario y los tiene mal eso, como a la chica de las cartas, esto va a ocurrir. Tengan paciencia, hasta la templanza en el medio, que tiene que ver con la paciencia y la resistencia, pero esto finalmente ocurriría y van a estar muy contentos por eso. Así que la estrella trayendo la suerte para esta última etapa del año tal vez, o en el momento que vean el video, esto va a cambiar para bien. ¿Qué más? Si alguien quiere saber si va a dar sus exámenes, si va a ser aprobado en sus exámenes, también la respuesta es sí. Para la gente que esté buscando trabajo, también la respuesta es sí, y es un sí rotundo, así que es un muy buen momento para llevar el currículum, para moverse, para agregar alguna tarea que les dé un ingreso nuevo, también que sea paralela al trabajo que llevan a cabo. Cualquiera de esas situaciones es muy exitosa en este periodo Piedra Blanca, si han preguntado por algo así. Si la pregunta tiene relación con algún viaje, también la respuesta es sí, y va a ser un viaje muy hermoso, a pesar de que no estén tan entusiasmados en este momento, que tal vez les parezca que no vale gastar el dinero o estará tan bueno. Las preguntas que se hacen por inseguridad, el viaje saldrá muy bien. Si lo que preguntaron es por el camino personal, cosa que les recomiendo a muchos de los consultantes, o por algo como llaman el crecimiento espiritual, llámenlo como quieran, yo respeto todo. Lo que nos enseña esta tirada es que las decepciones vienen de intercambiar y de la falta de paciencia y alegría para confiar en nuestra suerte. Eso es lo que hay acá,
y es el mensaje que tienen estas 5 cartas leído en una sola oración. Así que realmente muy buena perspectiva para ustedes, Piedra Blanca. Voy a retirar las cartas. Les deseo realmente que tengan un hermoso camino de vida, que las cosas salgan muy bien para ustedes y que tengan un excelente día hoy. Así que los despido ya. Pueden suscribirse, ¿no? Eso también se los digo. Vamos acá con la piedrita azul. La hermosa piedrita azul que está acá. Lo voy a poner más en el centro, ahí lo tenemos. Así que vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra azul es sí o no. O no, o no. Acá la tienen a la piedra azul, voy a mezclar un poquito nada más. Perdón por mis chistes, hay días que tengo un poco de ganas de bromear. Vamos a poner acá 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Fue un profesor de gimnasia haciendo eso. 4, 5. Estoy repitiendo las repeticiones del gimnasio, parece. Bueno, acá tenemos las 5 cartas. No nos desviemos del tema. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a darle seriedad. Y voy a ir dando vuelta a ver qué les tocó piedra azul, a ver si es sí o no lo que preguntaron. Tienen la carta del 6 de copas. Cuánta nostalgia, piedra azul, ¿eh? El caballo de pentáculos, profundidad ahí acá. 7 de pentáculos. El 6 de bastos. Y la justicia. Bueno. Una tirada reflexiva, interesante. Fíjense que tienen un arcano mayor que es la justicia. O sea, que lo que ustedes preguntaron es lo que merecen que les ocurra. Piedra azul. Miren qué interesante ya cómo empieza esta respuesta. O sea, se lo merecen lo que va a ocurrir. El tema. Esta relación les recuerda cosas que deseaban cuando eran niños. Si están preguntando por algo de pareja. Sin embargo, fíjense qué interesante que al lado de la carta, de alguna manera, donde ven a este hombre, ¿ven? Este hombre que puede ser una chica también, o sea, si la que pregunta es una chica, la representa a ella, está con su perrito de cachorra y además está siendo más grande con el perro ya crecido. Esto nos habla de los sentimientos que tuvimos en algún momento de nuestra infancia, de lo que siempre quisimos, pero al lado de esa carta tienen al Rey de Pentáculos, que justamente es todo lo contrario de alguna manera y tiene que ver con el control de nuestra adultez. Fíjense, este hombre joven que ha domesticado al lobo, que tiene una biblioteca detrás, o sea, tiene una sabiduría, pero sin embargo se ve mayor, ¿no? Tiene canas, pero un rostro joven y sonriente. Así que esto nos habla de un dominio de la edad y nos está hablando también de una buena influencia en esta relación de pareja y en todo lo que es la tirada, de lo que son los recuerdos de la infancia o las cosas que nos movilizaban en nuestros primeros años de vida. También se ve un crecimiento, o sea, si esto es una relación y ustedes están preguntando por eso, y una celebración, de alguna manera un éxito, ¿no? Así que la justicia nos dice un sí absoluto en la pregunta que hicieron. La pregunta que hicieron es un sí por todos estos motivos. Así que coméntenme en los comentarios si se parece lo que me sale a mí a lo que están viviendo en esta relación. Que puede ser una relación reciente o puede ser algo donde ustedes ven este renacimiento, ¿no? Esta situación nueva, donde se festejan ciertas cosas y de alguna manera ustedes sienten que es lo que merecían, ¿no? Si la pregunta tiene que ver con que si le gustan a alguien y me preguntan algo así, le gustan a esta persona, sobre todo porque las considera muy interesantes como persona, no solamente desde un lugar de deseo, y aparte creen en que son personas que merecen éxito o lo tienen. Por eso sale merecido este éxito. Este no es un éxito casual, sino que está al lado de la justicia, esta carta del 6 de bastos. Así que son impactantes. El único consejo sería que si la persona los pone en un pedestal, traten de manejarse con humildad para que se pueda acercar y para que no esté incómoda en la relación, si no tienen un trato ya con esa persona. Pero los valora o las valora muchísimo, ¿no? Eso es lo que se ve acá, sobre todo cuando le han pedido un consejo o han hablado de temas. La verdad que llamaron mucho la atención de esta persona. Eso es lo que tenemos acá.
Si preguntan si alguien va a volver, la respuesta también es sí, se lo merecen, han hecho todo bastante bien, han respetado sobre todo este comienzo de la relación, ¿no? No han abusado de esos inicios, lo han sabido llevar y esto no está muerto, o sea, no está en un punto muerto, se va a reavivar en algún momento, tengan paciencia. Si lo que preguntan es cualquier cosa que tenga que ver con el amor o con las relaciones, como les digo siempre, la respuesta es sí y lo merecen, por el tema de la justicia, como les digo siempre. Vamos a ver el caso de que hayan hecho una pregunta relacionada con lo económico. En el caso de lo económico también la respuesta es sí, sobre todo, y en este caso no se puede pasar por alto la Carta de la Justicia, si lo que están esperando es cobrar algún tipo de demanda judicial o alguna situación judicial por resolverse, por supuesto que la respuesta es sí a favor de ustedes. Está el éxito con la justicia, más no se puede decir. Si lo que preguntan es por el dinero va a llegar, esos ahorros están bien resguardados y de a poco va a ir creciendo. Si están preguntando por un comercio, un emprendimiento, inversiones financieras, cualquier cosa que tenga que ver con dinero, siempre el mismo concepto, ¿no? O sea, está en crecimiento, va a haber nuevas ganancias y ya las cartas me cuentan que las hubo y que esto se va a acentuar y va a venir muy bien, muy bien. Así que muy bueno para lo económico, si hicieron preguntas de ese tipo. Si hicieron una pregunta que tiene que ver con lo laboral, esto me indica que es un buen momento para cambiar de trabajo con esta carta o iniciar un trabajo para aquellos que no lo tengan o quieran agregar otra actividad que les dé una ganancia económica. Así que excelente carta si la pregunta se relaciona con eso. También me da éxito y que lo merecen para lo laboral y para lo económico. Si lo que preguntan es por exámenes, también me sale que sí, sale que les va a ir bien, porque está el éxito al lado de la justicia, también lo merecen. Yo por eso no doy todos los ejemplos, porque con estas dos cartas ya me entienden si es sí o no. Yo no subestimo, como les digo siempre a mis consultantes del canal. Y si tuviera que ver con un mensaje, bueno, si me preguntan por viajes, alguna gente a veces me pregunta por viajes, obviamente la respuesta también es sí. Así que bueno. Si les voy a dar la parte espiritual o de crecimiento personal, coméntenme si les gusta, porque quiero ver si lo sigo haciendo. Bueno, lo que nos habla a nivel de crecimiento espiritual, que creo que sirve para todas las preguntas por sí o por no, esta tirada tiene que ver con una frase que es que la nostalgia y la madurez son las dos cosas que nos hacen crear, obtener el éxito y dar aquello que nos merecemos. Así que esa es la frase final. Así que Piedra Azul, es muy lindo realmente el mensaje de la tirada. Espero que estén muy bien. Pueden suscribirse al canal, es muy interesante para mí que lo hagan. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día, Piedra Azul. Vamos a ver ahora la Piedra Roja. A ver qué nos quiere contar esta piedra roja, que la vamos a colocar acá. Voy a mezclar solamente un poco las cartas y ya mismo quiero ver qué es lo que nos tienen para contar. Les mando un saludo a la gente de México, de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Colombia, de Bogotá en especial. Me pidieron también un saludo en el día de hoy. Así que bueno, voy a cortar y ya tenemos las 5 cartas que van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que nos van a contestar esta pregunta. Ya las tenemos acá más o menos acomodadas y vamos a ver para cada pregunta que hicieron, o sea, son infinitas, ¿no? Por supuesto, pero ustedes se tienen que orientar. Hay gente que me pregunta en los comentarios y no hicieron mucho esfuerzo para tratar de entender si lo que preguntaron es sí o no. Entiendan que yo no puedo poner para todas las versiones de lo que pueden preguntar porque son infinitas. Así que bueno, más o menos hablo de dinero, de amor, de trabajo, de estudios, viaje y algún mensaje espiritual. Así que eso es lo que hay. Hablando de amor, el 3 de espadas está acá, una carta que no es muy buena. Vamos a ver, el 10 de espadas, viene brava la cosa. El paje de copas, bravísima viene.
el 7 de copas y el 3 de copas. Bueno, piedra roja. Si la pregunta ¿qué hicieron? Tiene que ver con una situación relacionada con el amor, con la pareja, lo que se ve acá, lo que me cuentan las cartas a través de esta carta, ¿no? De este 3 de espadas que ustedes ven acá, que la pueden entender ustedes mismos, ven que es un paisaje realmente lúgubre, la persona tiene una posición de grito, de no soportar más, y el corazón de alguna manera tirante por los nervios, surcido, o sea, no se puede interpretar otra cosa que no tenga que ver con que en esta relación o en las situaciones anteriores, a esta relación, han sufrido mucho. Han sufrido mucho. Alguna de esas relaciones estuvo relacionada incluso con el trabajo o la vocación que tienen. Pues tengo el 10 de espadas acá, así que les estoy hablando de esa pareja, tal vez con la que sufrieron. Por supuesto, si preguntaron sobre una persona que fue la que los hizo sufrir en este momento, la respuesta es sí, a lo que preguntaron. Tal vez hayan preguntado, porque lo que veo acá, si los amaba, si los quería. A veces son preguntas un poco melancólicas, pero necesarias para seguir adelante en la vida. Hay un 7 de copas, o sea, elecciones de pareja, ¿no? Me habla esto un poco. Y termina bien, termina con mi consultante relacionándose muy bien a través del 3 de copas con los demás. Tal vez estemos hablando de que no logró la pareja que quería mi consultante. Pónganme en los comentarios si se identifican con lo que les estoy contando, que a mí a veces me interesa más que el sí o el no contarles todo esto, para que entiendan de qué se trata. Y lo que se ve es esto, tal vez no tenga pareja, pero ha logrado relaciones afectivas con otras personas, sobre todo con semejantes, muy importantes, amistades, gente que los quiere. Así que estoy hablando de un consultante muy querido por los demás, que ha tenido momentos muy tristes y sobre todo con alguien que tal vez estuviera relacionado con su actividad o trabajo. Sale también esta carta, ¿no? Que es un llamamiento, el paje de copas, a manifestarse. Pero la respuesta, si me preguntan por una relación en particular, y que no tiene que ver con el pasado, solamente con una duda que les quedó, la respuesta también es sí. Aunque es una respuesta un poco más chica, ¿no? O sea, no habla de un amor incondicional, sino habla de algo que iría mejorando y que sería una posibilidad, si avanza bien para ustedes, interesante. Si es lo que preguntaron en cuanto a relaciones. Si preguntan si una persona va a volver, acá cambia un poco la situación. Acá la respuesta yo les diría que es no. No va a volver o no se va a comunicar la persona. Pero, como les digo siempre, ¿de qué manera podemos hacer que eso sí ocurra? Bueno, hay una cosa, ustedes saben que existen las redes sociales, algunos tendrán, otros no, pero bueno, tenemos la carta de mostrarnos, ¿no? Ya saben, yo no les voy a enseñar a hacer terrorismo afectivo, pero ya saben lo que es mostrarse en las redes o ir a fiestas o lugares donde saben que esta persona puede estar, para generarle dudas, ¿no? Es una forma de que esta persona vuelva. Hay que ayudarla. No va a volver si no hacen nada por eso. Este dolor fue grande, la situación parece que también afectó a la otra persona. Y bueno, si están dispuestos, es una buena iniciativa, sobre todo si están con amigos, si comparten algo con amigos donde esta persona puede verlos, o tal vez ver las fotos en alguna red social. Tienen que dar esa imagen, ¿no? De no estar así, que es la última imagen tal vez que le dieron a esta persona, y estar más en esto, ¿no? En decidir con quién quiero estar. En una especie de soltería o soledad, o estar solo, sin pareja, pero con capacidad de decidir, ¿no? Con cierto empoderamiento. Eso es lo que veo acá, y si comparten con amigas y... Bueno, mejor. Perdón, les estoy dando demasiados datos directos. Hoy tengo ganas de dar muchos consejos. Pero bueno, la respuesta es sí también. Pero, ¿no? Perdón, en el caso de la vuelta, la respuesta es no. Pero lo pueden mejorar, porque me sale esta última carta, ¿no? O sea, la idea de ser seres sociales hará que triunfen, aunque sea que no. Así que ya saben, aparezcan. Si lo que preguntan es si le gustan a alguien, la respuesta es sí,
pero traten de cambiar esta actitud negativa. O sea, solamente eso. Recuérdenlo y aplíquenlo. Si me preguntan sobre temas económicos, bueno, la verdad que no va muy bien el tema si es una cuestión de algún emprendimiento, algún comercio o alguna actividad que genere capital que ustedes estén llevando adelante, no viene muy bien, falta trabajo, o sea, no hay posibilidad de tener tanto trabajo o no está bien remunerado porque sale el 10 de espadas. Tal vez vienen bien, la cosa va a ir mejorando si toman buenas elecciones, pero aún no va a haber, a pesar de la buena actitud de ustedes, si es que preguntaron por eso, un reconocimiento económico. O sea, la respuesta es sí, puede haberlo, pero no en lo económico. Si es una cuestión laboral, también es un buen momento para buscar trabajos. O sea, todavía no estarían ingresando a un trabajo nuevo o a una actividad nueva, pero sí estarían averiguando, movilizados, ¿no? Si tienen un emprendimiento, están pensando en algo así. Cualquier pregunta que hayan hecho relacionada a eso, la respuesta es sí. En lo único en lo que es no es en el ingreso de dinero, desde lo laboral, porque fíjense que no hay oros y por otro lado tenemos el 10 de espadas, así que no les puedo decir que va a haber ingresos laborales, económicos, perdón, con respecto a lo laboral. Lo laboral sí, también manda bien la posibilidad de trabajar en lo que ustedes desarrollan, ¿no? O por lo menos no es redituable económicamente con las expectativas que tienen. Para los que se dedican a inversiones financieras también, que tengo muchos en el canal, la respuesta es mejor no arriesgar, ¿no? Mejor no arriesgar, no es es momento de ser conservadores. La gente que hace trabajo financiero, si preguntaron por alguna inversión o algo, la respuesta es por ahora no. Si quieren comprar un auto, lo mismo, por ahora no. O sea, todo lo que sean inversiones, activos económicos, mejor para otro momento. Si preguntaron por eso, no conviene. Comprar una casa, comprar un auto, no. Ahora no. Para los que me pregunten por viajes, la respuesta es que el viaje, tal vez ustedes no estén en el mejor momento, pero bueno, les va a ser bien para llegar a otras personas en el viaje, así que el viaje se haría, pero no estar en el mejor momento, ¿no? Está todo esto acá dando vueltas. Para los que me preguntaron por exámenes, bueno, elijan bien esta carta es fundamental para el tema de los exámenes, elijan bien qué sí y qué no, o sea, a qué materias o qué asignaturas les dan prioridad por encima de otras y armen una estrategia de estudio. Porque si no puede irles mal. Pero si arman una buena estrategia, la respuesta es sí. Si me preguntan, ¿voy a aprobar los exámenes? Sí. Pero sentate, tal vez sean, digo ejemplos, ¿no? Ustedes sabrán cómo aplicarlo, pero por ahí se quieren anotar en 4 materias y tienen que hacer 3, por decírselo de una manera. Pero piénsenlo bien y tomen buenas decisiones, todo va a salir bien. Para los que me preguntan sobre un mensaje espiritual que podría estar relacionado con esto, fíjense que ustedes mismos me van a ayudar a hacerlo. Acá estamos hablando del dolor, estamos hablando de la falta de vocación, de que tal vez el dolor sea con saber para qué uno está en el mundo, ¿no? Habla de eso y habla de, a pesar de este dolor, salir de uno mismo para poder decidir volver a la comunidad, volver a estar con aquella gente que nos ama, que nos quiere. Así que es un hermoso mensaje definido en estas 5 cartas. Piedra Roja, les deseo lo mejor, que tengan un excelente día, pueden suscribirse al canal y mirar más videos. Adiós.